Bueno, una vez más acá en Historias de Latinos en Nueva Zelanda estamos con Franco y con toda su familia atrás que están jugando ahora los juegos, que nos va a contar un poco cómo fue que llegó a Nueva Zelanda. Bienvenido, Franco, por aquí. Gracias, Romy, gracias. La verdad es que nada de esto pudo haber sido de alguna forma posible porque todos los videos que vimos en familia reunidos nos dieron una guía de cómo llegar y de verdad que fue así. Yo creo que ya lo he escuchado muchas veces, pero de verdad que es cierto, o sea, es la parada obligada en YouTube si es que uno quiere venir a Nueva Zelanda a pasar por tus videos y nos sirvió un montón. Bueno, muchas gracias. La verdad que también devolverle a la gente con la historia es una forma de mostrar que sí se puede y de que haciendo la tarea, investigando y viendo los videos y haciendo la propia investigación y el propio proyecto se puede lograr. Así que bueno, contanos un poco cómo llegaste a Nueva Zelanda y hace cuánto. Sí. Yo llegué a Nueva Zelanda hace aproximadamente 5 meses. 5 meses, llegué en junio del 2022, ya estamos en enero del 2020, perdón, del 23, del 23 estamos en el 24 ya. 5 meses llegué hace súper poquito y mi familia llegó hace 3 semanas aproximadamente, así que eso. Bien, ¿cómo llegaste? ¿Con qué visa? Llegué con la visa de trabajo por 3 años y la obtuve desde Chile. Hice lo más difícil, que es obtenerla overseas, desde el extranjero, no desde acá. O sea, conseguiste el trabajo estando en Chile. Estando en Chile, así es. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo lo encontré? Mira, la verdad es que en un principio nosotros como familia nos propusimos venir a Nueva Zelanda a vivir antes de la pandemia. Y estuvimos siempre viendo videos del tema de los visados, de los trabajos, etcétera, y después se cerraron la frontera y quedó todo en stand-by. Tuvimos a la segunda hija ahí entre medio y luego cuando volvieron a abrir la frontera volví a meterme en los videos a ver qué había cambiado, volver a ver los videos de las visas, y ahí donde empecé nuevamente con el estudio y caché de que era el Trade Me, todas esas páginas para postular desde el extranjero, y empecé a hacerlo. Mandé como 100 postulaciones, fácil, no me contestaron ninguna, entonces la verdad es que hay que tener mucha perseverancia, porque de verdad que el que sigue la consigue. Y las cosas del destino fueron que un día le comenté a un amigo, porque era algo que era un secreto entre comillas de familia, que nosotros nos queríamos venir, y un día le conté a un amigo que me quería venir a Nueva Zelanda, y él me contó que otro amigo de él ya vivía acá hace 5 años. Y yo soy ingeniero en Chile, pero siempre me atrajo el tema de la pintura. Porque yo trabajaba en construcción, en el rubro de la construcción. Pero cómo hacen la pintura acá, no como la hacemos allá en los latinos, que es totalmente distinto. Bien. Entonces, la verdad es que yo me puse en contacto con esa persona, que esa persona justo trabajaba en una empresa de pintura. Así Bien. es de chico del mundo. Y así son las oportunidades. Y así son las oportunidades, sí. Y entonces él me habló. O sea, yo le hablé, y me dijo, ¿tenías algo que demuestre que tú sabes hacer eso? Y yo justo me había grabado un par de oportunidades pintando con las máquinas que ocupan acá, no con las que ocupan allá bueno, se ocupan pero muy poco allá. Y fue razón única suficiente, la verdad, y me dieron el sponsor, y yo les dije, ya, pero si no es sobre la media, no me sirve. Claro. Porque, claro, que así averiguando, como nos decía la Romy en todos los videos, o sea, si estás por sobre la media nacional, te puedes traer a la familia, si estás por bajo, entonces yo ahí le dije al jefe de acá, si no es por sobre la media, no me voy. Claro. Y me dijo, ok. Así que me la propuso y me vine. Ahora, esa es como toda la historia, digamos, resumida, la verdad, sí, de cómo fue, pero la verdad es que uno puede decir al frente de la cámara, o los que están viendo pueden decir, pero fue la oportunidad única que tuvo, pero la verdad es que hay muchos casos de overseas que son muy parecidos, muy parecidos, y la verdad es que como la idiosincrasia del kiwi, de los dueños de empresas, porque todos son kiwi, si otra persona le dijo en el fondo, oye, yo confío en él, entonces es mucho de la confianza, Y de hecho hay empresas ahora que yo le mandé correo
en su momento no me contestaron el correo, pero ahora me están buscando porque alguien les recomienda y esa es razón única y suficiente. Entonces, tú llevas mucho más tiempo, pero es razón, o sea, sí. ¿Cierto? Es así. Es así. Está bueno que otro lo diga también para seguir sumando la experiencia, pero bueno, porque a veces lo digo yo y dice, no, pero le quiero preguntar a otro, bueno, mucho por contactos, la gente acá se basa mucho en la confianza, si uno le dice, contrata a este, es porque por algo, así que bueno, eso es algo a tener en cuenta, chicos, no se cierren solo en, no me salió nada o apliqué a entrevistas y ya está, pregunten en los grupos, hagan contactos, contacten gente que ya esté acá. No me pregunten a mí porque no tengo sponsor para... Bueno, ¿me das un sponsor? No. Sí puedo ayudarlos a buscar y darle las herramientas, pero el trabajo lo tienen que hacer ustedes. Y de hecho, disculpa, yo tengo compañeros de trabajo ahora que llegaron acá prácticamente a la vida hablando inglés cero, pero se iban a los job sites, a los puestos de trabajo, porque nosotros estamos armando casas, nosotros pintamos casas, y recorriendo, uno de mis compañeros fue y preguntó, dijo, quiero trabajar, y le dijeron, a ver, ya hagamos un trial, que le hicieron una prueba por un par de horas, no sabía mucho, pero tenía muchas ganas, llegó 2 días, fue de los primeros que llegó al job site, y le dijeron, ya, ok, te vamos a dar el sponsor, solo porque en el fondo fue corajudo, sí, fue proactivo, y se lo dieron, y ahora está aprendiendo, ya sabe harto, pero hay que tener ganas para poder, y no esperar, digamos, de al frente el computador, o que te llamen, porque eso no va a ocurrir nunca. No, tal cual. Una pregunta que creo que se hacen muchos, todos buscan emigrar para mejorar su calidad de vida. ¿Vos crees que Nueva Zelanda te brindó eso comparado a Chile? Totalmente, la verdad, es impagable, es un país súper ameno con el migrante, súper políglota, totalmente, o sea, hoy en día como está en general, en realidad Latinoamérica, es un país súper amistoso, súper seguro, súper en contacto, por lo que es Queenstown, en contacto con la naturaleza, con los animales, entonces, claro. Les voy a poner un video acá para que vean dónde estamos grabando, porque es increíble. Ahora ya nos abrigamos un poquito porque baja un poco la temperatura, pero es impagable, la verdad. Yo creo que después cuando le toque hablar a mi esposa ya te va a decir que está un poco más, pero claro, o sea, todo esto es por los niños, pues tú dime. Están todos jugando por todos lados, impagable. Y bueno, eso por un lado mucha gente me ha dicho lo hacemos por nuestros hijos, y con respecto al costo de vida en estos países, algunas personas cuando ven videos dicen, pero si gano lo mismo que en mi país, o está muy caro Nueva Zelanda. ¿Cómo lo ves vos? ¿Es un país que se pueda llegar a ahorrar? Vos estás, chicos, les voy a decir, está en la ciudad más cara para mí de Nueva Zelanda, que es Queenstown. Es una ciudad muy turística, por lo tanto los precios suelen estar un poco más elevados. No importa si la persona que vive acá es la trabajadora, le van a cobrar al precio turista. Así que bueno, ¿cómo ves eso vos, el tema del dinero, del costo de vida? ¿Cuáles son más o menos un gasto semanal que pueda llegar a tener como familia de 4? Sí, mira, en el caso nuestro, nosotros somos 4, por ende estamos arrendando una casa que por lo que es para nosotros tiene 2 habitaciones, una que la comparten las niñas y la otra habitación nuestra. Nosotros estamos pagando $800 semanal. Es caro. 800 semanal. Que acá la verdad, igual estoy en un sector que no es que sea topísimo ni nada, pero igual es un poco más caro, que se llama Jacks Point. Y Jacks Point igual es un pelín más caro, pero igual todos los precios acá andan rondando eso. O sea, las casas grandes ya están en los 1100, 1200. Ahora, si es que uno es capaz de pagarlo, y los costos de los groceries, de los bills, o sea, la luz, el internet, y el agua, la comida, las groceries, la comida. La groceries, sí, eso estamos como a cerca de 120 semanal con las niñas, porque además comen harto. Bueno, igual barato, sí, 120. Sí, semanal sí, la verdad es que tampoco compramos lo más caro, pero 120 sí, está 120 semanal, y las bills es como lo que es promedio en realidad. Sí. El internet de 80 justamente, y la benzina exactamente lo mismo que todo, o sea,
40, 50. O sea, ¿vos considerás que se puede vivir con el sueldo de una persona o los dos necesitarían? No, yo creo que de los dos, porque hoy por hoy como nosotros no nos vinimos para acá con nuestros ahorros, vendimos muchas cosas en nuestro país, de alguna forma mi esposa tenía que costear, por ejemplo, el supermercado, las compras, y yo pago solamente lo que es la casa y algunos bills. Pero cuando ella ya empieza a trabajar, que viene con la Partner Visa, y ahí se va a hacer todo mucho más fácil, la verdad. Y ahora a la pregunta si el costo de vida diferencia en nuestro país, en el caso de nosotros, de Chile, nosotros tenemos que pagar absolutamente por todo, o sea, por la educación, por una millonada de cosas, y acá todo o muchas cosas son gratis, o sea, el agua es gratis, la educación es gratis, nosotros ya fuimos a ver los colegios, espectacular el colegio y gratis, o sea, tú lo único que tienes que pagar es un fee, que es... Como la cooperadora. Exactamente, tienes que hacer una cooperación al colegio, que nos dijeron así casi, perdón por cobrarte $300 al año, perdón. Sí. Nosotros, 300 al año, no, o sea, eso es nada prácticamente. Sí, tal cual. Entonces, se balancea el costo de vida con lo que respecta a Chile, digamos. Sí, el costo de vida es muy parecido. Bueno, y la última pregunta, antes de ir a preguntarle cosas a Nicky y a las chicas que están por ahí. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere emigrar y que mañana dice, vendo todo y me voy? ¿Qué le recomendarías? Uy, la verdad, emigrar no es para todo, ¿eh? Emigrar no es para todo, es difícil dar una recomendación para alguien porque hay que realmente dejar todos los tapujos atrás, hay que dejar, obviamente, la familia, dejar muchas cosas atrás, pero más que nada es dejar ese pensamiento, el pensamiento que uno tiene arraigado, digamos, por tantos años, que es de latino, digamos. O sea, el éxito se basa en ciertas cosas, el éxito se basa solamente en estudiar, tener una casa, tener un auto, y ese tipo de cosas, que acá la verdad, por lo menos en Nueva Zelanda, eso no importa. Eso de verdad que no importa si es que tú eres doctor, eres enfermera, eres cleaner, no importa, porque de verdad que no pasa a ser tema. ¿Qué onda con el inglés? Muy buena pregunta. Yo llegué sabiendo inglés, o sea, okay, pero me manejaba un poco, digamos, de 1 a 10, yo estoy como en 7, okay. En 7 me manejaba, pero es otro tema acá el inglés, o sea, el inglés kiwi. Lo bueno es que Queenstown tiene mucha población flotante que son de cualquier otro país, casi menos kiwi, y los pocos kiwis que hay tú no lo identificas porque hablan, pero muy enredado. Y después yo ya llevo 5 meses, pero yo ya afiné el oído, que es lo que uno se demora en afinar el oído a los kiwis y logra entenderse. Pero más que nada eso, o sea, yo también conozco mucha gente que ha llegado con inglés 000 y le ha dado para adelante sin problema. Sí, voy a agregar igual que menos inglés disminuye un poco la probabilidad, no voy a decir la posibilidad, porque la posibilidad existe para todos, o sea, es posible emigrar sin inglés, pero puede ser un poco menos probable conseguir algo bueno o la oportunidad, porque obviamente hay que pasar entrevistas, hay que obviamente vivir, ¿no?, en una cultura que está todo en inglés, o sea, las escuelas, la calle, el supermercado, todo. Por lo tanto, siempre recomendamos estudiar inglés porque se va a hacer un poco más fácil. No quiere decir que no se pueda, porque no, Romy dijo que no se puede, no se puede, sí se puede, pero es más fácil sabiendo inglés, se te va a hacer todo más fácil. Incluso con un nivel 7, o yo que también sentía que tenía harto inglés, quedé como, ¿qué me están hablando? Imagínense si no saben nada, chicos, es peor. Así que bueno, esa sería como creo que la recomendación que siempre quiero dar. Me acabo de apoyar un poco en lo que él acaba de decir también. Yo tengo varios amigos, pero conocidos acá a lo largo de estos 5 meses, que he conocido mucha gente que ha llegado acá con nivel 0, sí. 0, y hoy por hoy hablan súper bien y la fuerza te hace hablar, o sea, tal cual. Tienes que hablar y la verdad es que hoy por hoy ya hablan súper bien al cabo de un par de años y cero problema. ¿Y cómo fue la última cortita? ¿Cómo fue pasar de ser... vos tenías un puesto alto de ingeniero civil en tu país? Sí. ¿Sí? O sea, yo tenía mi propia empresa en Chile y además también trabajaba para otra empresa.
Entonces... ¿Cómo fue pasar de eso a ser empleado en un puesto mínimo? Es que la verdad es que yo lo tenía tan concientizado, lo tenía tan metido en la cabeza que yo sabía que iba a ser de esa forma, y la verdad es que, para no ser majadero, pero era por las niñas, ¿cachai? O sea, todo uno lo hace por las niñas, y la verdad es que yo siempre fui, en mi trabajo, me gustaba meter las manos, me gustaba ese tipo de cosas, y nunca le he tenido asco, yo por lo menos, a ensuciarme. Mira, bueno, me acabo de limpiar, pero tenía todas las manos blancas. Pero no, o sea, cero tapujo con el tema, porque acá en el país te hacen sentir que no hay problema con eso. Sí, o sea, tú lo sabes mejor. Tal cual, sí, también obviamente lo pasé en un proceso bastante largo, que lo he contado en el canal y que no lo vamos a explicar ahora porque es su historia. Pero sí, en este país no importa quién sos, o sea, no importa qué estudiaste, importa lo que sos como persona. Y eso creo que es algo que aprendemos estando acá, porque en nuestro país todavía sigue estando que tenés que estudiar para ser alguien. Y acá eso se borra un poco. No importa dónde estudiaste, la universidad, el colegio, todo ese tipo de cosas. Acá importa lo que eres. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si... Gracias a ti. Si las niñas... Bueno, él vino un día, ya yo estaba en el Pancho, me acuerdo, y vino y me dijo: Romy, muchas gracias, gracias a vos estoy acá. Y esas son las historias que a mí me gusta contar y que justo conté en unos videos anteriores, de que si nadie me comenta ni nadie me dice nada, es como que yo le hablo a la cámara, pero no veo quién está del otro lado. Y ver que estoy cambiando la vida de alguien y que me lo hagan saber, para mí es muy gratificante, porque es a lo que me quiero dedicar, a ayudarlos, a motivarlos. Obviamente no le regalo nada a nadie, ustedes se lo tienen que buscar solos, pero saber que yo les encendí esa chispa de decir vámonos allá y lo logran, para mí lo logré yo también, o sea, era mi objetivo, así que... La más chica, hasta la de 7 años, veía los videos con nosotros y ya te conocía, un video de la Romy. Ahí le vamos a preguntar cómo va, a ver, vamos a ver si nos siguen, a ver. Bueno, acá estamos con Nicole, que llegó hace unos días. ¿Cuánto? ¿2 semanas? Más o menos. 8 por ahí. Ok, casi un mes. ¿Cómo encontrás Nueva Zelanda? ¿Qué te parece? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones comparando a Latinoamérica, básicamente? Mi primera impresión cuando salí del avión fue como mucha naturaleza, como mucho espacio natural y bien cuidado. Eso me llamó mucho la atención y me gustó mucho, porque era verde, pero después, como a lo largo de los días, me di cuenta que era verde pero bien cuidado, o sea, que están preocupados de regar, de cortar, de tener todo así como muy perfecto, muy perfecto, no es nada al azar, todo lo que uno ve es como muy... Está planificado. Eso mismo, planificado, eso, sí, muy lindo. Bueno, ¿y cómo ves a las nenas? Está bien, recién llegan, todavía no empezaron la escuela, pero ¿sentís que también haberlas alejado como de su familia les ha hecho bien, o sentís que extrañan? ¿Te han dicho algo o están contentas? Bueno, la chiquita por ahí no debe tener mucha noción, pero Emma... Sí, Emma, que tiene 7, cumplió 7 hace poquito, ella los primeros días estuvo así bien depre porque extrañaba a su grupo de amiguitas del colegio y a la familia igual. Pero le he preguntado, porque voy a lo largo de los días, y me dice que no, que ya está bien, pero sí le preocupa encontrar alguna amiga acá. Y ahí donde vivimos, como los niños van todos al mismo colegio, ya conoció a algunos niños. Pero el problema del idioma ahora, que no podía como jugar con ellos porque no se entendían. Y ahí estábamos con Franco como de traductores un poco. Bueno, igual quiero que sepas que va a empezar la escuela, a la semana va a hablar mejor que vos. Sí, o sea, es algo que nos dicen todos. O sea, el inglés de los niños es del que menos se tienen que preocupar porque lo agarran muy rápido. Así que bueno. ¿Y cuál es tu plan ahora? ¿Tratar de buscar un trabajo, dedicarte más a las niñas? ¿Tenés miedo de encontrar ese primer trabajo? ¿Tenés inglés? ¿En qué estás ahora? Bueno, en Chile yo me dediqué 13 años a lo mismo, que soy nutricionista. Ajá. ¿Ya? Entonces siempre trabajé en el hospital en lo mismo. Y ahora vine así como mente abierta a reinventarme, a buscar lo que sea. De verdad me da lo mismo. Yo también. Sí, y en el fondo a lo que vinimos fue por la calidad de vida. Entonces buscar un trabajo que me dé el sustento y poder hacer vida de familia más que nada. Eso es lo que buscamos, nada más, calidad de vida y una educación mejor. Porque allá con mi sueldo, si las dos estaban en el colegio, quedaba sin sueldo. Era muy caro poderla que estudiara en un colegio bueno. En cambio acá el colegio es bueno y es gratis, gracias a Dios. Y bueno, si bien recién llegás y obviamente Queenstown es maravilloso, pero
¿Te ha sorprendido esta ciudad o era como te la esperabas o como te la contaba Franco? Un poco sí, igual me sorprendió porque no es lo mismo, no, la cámara o las fotos que él me mandaba no captan todo lo que hay, la grandeza de la montaña que está como detrás de la casa. Él me decía, mira si es grande, y yo veía las fotos, sí, se ve igual a la cordillera de los Andes que tengo aquí atrás, le decía. Sí. Pero no, es impresionante como es tan lindo, tan cuidado, me encanta. No sabes lo que es el otoño acá, te vas a morir. De una, para mí los paisajes es algo de lo principal por lo cual voy a extrañar este país cuando me vaya. Pero bueno, igual muchas gracias por haber compartido un poco de los sentimientos, de la vida acá. Es muy difícil emigrar, bueno, eso también quería preguntarles en realidad a los dos. Al principio parece todo bonito, todo fácil, pero sí es difícil. ¿Qué es lo que vos crees que puede llegar a ser lo más difícil en los meses que se vienen? Porque por ahí recién llegás y no estás tan consciente de que la van a pasar mal. De corazón, ¿no? De los sentimientos, digo yo, no de estar acá, sino de estar lejos de la familia, que creo que es lo más difícil, sobre todo para las nenas también. Sí, eso, como estar lejos principalmente de mi mamá, que las cuidaba mientras yo trabajaba. Con Franco cuando trabajamos, ella estaba en la casa cuidándola y se apegaron mucho a ella. Ese apoyo, yo creo que lo voy a necesitar y lo voy a extrañar, sobre todo cuando ya empiece a trabajar, que no tengo idea cómo lo voy a hacer, para que las niñas estén bien y yo pueda trabajar tranquila. Eso me preocupa. Esa es mi preocupación ahora, en verdad. ¿Qué voy a hacer ahí cuando pueda trabajar? Bueno, igual en este país también hay una comunidad latina muy grande, acá en Queenstown también, así que bueno, ni hablar que está bueno ir haciendo ya esos contactos para que estén bien y van a ver que va a salir todo bien. Va a salir todo bien, de verdad. Bueno, muchas gracias por contar su historia y nada, y lo mejor para ustedes. Y a todos ahí, el que quiera preguntar algo o se quiera poner en contacto también, sé que Franco no va a tener ningún problema en compartir un poco más sobre su trabajo y demás. Vamos a ver si subimos algunos videos de su trabajo como pintor, que no ha contado nada, pero podemos de última hacer alguna entrevistita de la diferencia entre los pintores acá y en nuestro país, que me parece que es bastante diferente. Así que bueno, muchas gracias. Gracias y gracias por tu ayuda, porque sin conocernos nos ayudaste mucho con todos tus videos, que éramos fans viendo tus videos, yo anotando. Cuando vaya al aeropuerto, ¿qué va a pasar? Iba anotando todas las cosas. Un montón de gente hizo notas, sí, y eso me parece yo lo fascinante. Hice, sí, verdad, porque me sirvió, porque el inglés de acá no lo entiendo nada. Así que me sirvió mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ramón. Bueno, y nos vemos en el próximo video. Chao.